Queridos amigos, bienvenidos a la Universidad de Massey, a la presentación del Festival Benengeli en Wellington, que tiene como como invitado especial a Jordi Gracia, escritor español que ha venido a Nueva Zelanda específicamente para estos eventos que vamos a hacer aquí en Wellington y en Auckland. El Festival Benengeli lo organiza el Instituto Cervantes anualmente. Y este año una de las sedes es el Instituto Cervantes de Sydney, del que participa todo el país, Nueva Zelanda. Y hemos tenido la suerte de poder traer este evento aquí y a Auckland. Por primera vez en los 3 años que llevo aquí hemos conseguido traer un escritor español a estas lejanas tierras. Hoy está con nosotros Jordi Gracia, que voy a presentarlo con todo esto que tengo aquí. Tú, si te abrumas o dices, para, tú me lo dices. Jordi Gracia es adjunto a la dirección de El País. El País es un periódico español, probablemente el más importante, y codirector de Tinta Libre, un proyecto personal suyo, que es una revista literaria. Ha publicado diversos libros de historia intelectual, como La resistencia silenciosa, Fascismo y cultura en España, que fue Premio Anagrama de Ensayo 2004, A la intemperie, en torno a la experiencia del exilio, y ha editado el Epistolario de Dionisio Ridruejo, además de escribir su biografía, En la vida rescatada de Dionisio Ridruejo. Es coautor con Domingo Ródenas del libro de Historia literaria, Derrota y restitución de la modernidad, 1939-2010. Y en 2011 publicó un panfleto contra el catastrofismo cultural sistemático, un tema que le interesa mucho, yo os lo digo, a ver si Leonel incide en él. El intelectual melancólico y poco después otro contra la izquierda. Para seguir siendo de izquierdas en el siglo XXI, sus últimos libros han sido una biografía de Ortega y Gasset, otra titulada Cervantes, dos biografías de nivel, porque hacer una biografía de Ortega y Gasset y otra de Cervantes, que son dos buques insignia de la literatura española, o del pensamiento español, tiene mucho mérito. Y en 2022 fue editor de Los papeles de Herralde, su última obra, si no me equivoco. Una anterior, sí, pero como si sí. Publicado por Anagrama. Y hoy va a conversar con Leonel Alvarado, al cual yo creo que conocéis todos y no necesita presentación, una persona muy querida de la colonia latina en este país. Poeta, narrador, ensayista y catedrático de la Universidad de Massey, que es donde estamos hoy. Realizó estudios especializados en literatura en universidades de Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde reside actualmente. En 1994 obtuvo el Premio Latinoamericano de Poesía Educa, Costa Rica. En 2013 obtuvo mención en el Premio Casa de las Américas, Cuba, y el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan. Ha publicado 11 libros de poesía, ensayo y cuento. Leonel, tienes la palabra y puedes conversar durante aproximadamente 50 minutos y luego las personas que quieran preguntar algo van a tener un tiempo y les daremos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, con gusto hablaremos de comas y de puntos hoy, sin duda. Pero en primer lugar, gracias al Instituto Cervantes de Sydney y a la Embajada de España, especialmente a Juan Dueiro, por permitirnos tenerte acá, Jordi. Es un gran gusto, es un privilegio, así como es un gran gusto leer tus libros que han llegado ya a las antípodas y están siendo disfrutados. Yo tenía la sana intención de comenzar con una pregunta acerca de la relación entre Cervantes y el rap. ¿Y el rap? Y el rap, que me parece una relación completamente obvia. Sin embargo, el 27 de abril publicaste una nota muy conmovedora en El País, de la que le voy a leer un fragmento. Y esa nota comienza de esta forma. Leerlo hoy tiene sentido, lo tiene. Y para que no haya dudas,
Quien quiera saber de qué va la revolución civil que abrió el humanismo y que todavía dura, podrá hacerlo con el sueño del humanismo en las manos, y si no es filólogo ni experto académico, no habrá mejor vía para exprimir sus saberes que acercarse a la edición que él cuidó personalmente para lectores de calle, ganas y gusto, sin las ínfulas académicas, pero con todas las garantías de estar intimando con Cervantes mientras se lee el Quijote. Y me parece que te referías a esta edición del Quijote preparada por Francisco Rico, quien falleció el 27 de abril. Y como decía, y escribes esa nota tan, pero tan conmovedora. Y me parece que lo que dices en esta nota también podría decirse en parte de tu libro, Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, del que hablaremos hoy entre otros temas. Porque precisamente en esta nota que leí, tú hablas de leer, de una edición para lectores de calle, ¿no? Y un libro en el que uno siente que está intimando con Cervantes, que es precisamente lo que se siente al leer tu libro. Entonces, ese uso de la lengua de la calle en Cervantes, que conocía también por el tipo de vida que llevó, y esa forma en la que uno siente a Cervantes como un personaje de novela también. Podríamos arrancar de ahí y obviamente si quieres hablar también de la relación entre Cervantes y el rap, puedes hacerlo. Así que bienvenido, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Lionel. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación a estar aquí. Es un auténtico placer y desde luego es una provocación interesante. Lo del rap lo descarto. No tengo ni idea de cuál puede ser la conexión entre Cervantes y el rap. Lo otro sí que lo acepto y me parece muy bonito. Es cierto que hace muy poco murió Francisco Rico. Recuerdo perfectamente la llamada a las 3 de la tarde de un sábado en Madrid y sabiendo que estaba enfermo y que tenía una situación complicada, me puse a escribir de inmediato. Fue recibir la llamada y escribir de inmediato ese obituario, esa necrológica, a una persona a la que quise mucho y que es uno de esos expertos tremendos en términos académicos, en términos científicos, en términos humanísticos, no únicamente sobre Cervantes y el Quijote, sino sobre en fin, un ámbito de saberes muy complejo. Pero Leonel subrayaba muy particularmente esa dimensión de quien no únicamente quiso escribir para los académicos, para los expertos, sino que quiso acercar también el texto del Quijote al lector común, al lector de calle, al lector de librería, al lector que quiere tratar de entender lo mejor posible, que intentó hacer Cervantes con una novela tan revolucionaria como el Quijote. Y uno de los méritos de las ediciones que Francisco Rico preparó es que estaban pensadas para evitar las confusiones de lectura en las que inevitablemente íbamos a incurrir quienes no tuviésemos la conciencia de la lengua, de la época, de la cultura, de las complicidades, de las bromas del Quijote, y bromas hay continuamente. Y lo que hizo Francisco Rico es una batería de notas, de observaciones, que servían para que el lector inocente, el lector que no tiene por qué saber ser un experto sobre la época, pudiese entender cada uno de los detalles, cada una de las bromas, cada una de las alusiones que había en el Quijote. Y desde luego eso fue uno de los méritos de Rico. Y, no lo ha mencionado Leonel, pero lo menciono yo, la biografía mía de Cervantes está dedicada a Francisco Rico. Se la quise dedicar, se lo avisé, le dije, se la voy a dedicar, y lo digo de usted porque él a algunos, yo no había sido nunca alumno suyo, nos hicimos amigos más tarde, pero me trataba de usted como a muchísima otra gente, y por lo tanto yo evidentemente lo trataba de usted, pero le avisé de que se la iba a dedicar la biografía, y es verdad lo que ha dicho Leonel, es decir, una biografía se puede hacer de muchísimas maneras. Yo quise hacer esta de una manera claramente narrativa, tratando de hacer un juego un poco atrevido,
que era el de situarme en la conciencia de un muchacho, de un joven, de un primer adulto, de un hombre maduro y de alguien que se acerca a la vejez. Tratar de ir contando la biografía de ese personaje desde ese punto de vista, el de quien va creciendo, y por lo tanto una particularidad del libro es que el Quijote no sale mencionado hasta la página 250 o 300, porque no existe. Hasta los 50 y tantos años de Cervantes no hay Quijote. Por lo tanto, a mí me ponía muy nervioso cuando las biografías que existían anteriores, en la página 20, ya estaban hablando como Cervantes dice en el Quijote. Hombre, pero si faltan 40 años para que lo haga. Es como si fuese la misma persona, el soldado de Lepanto, el soldado convencido de que hay que proteger la cristiandad, como si ya fuese la persona que va a escribir el Quijote, y evidentemente eso no es verdad. Y eso te permite precisamente que Cervantes se convierta en un personaje de aventuras y que tu libro, tu biografía, si es que la llamas así, sea una novela de aventuras también. Porque me ocurrió a mí mientras leía el libro que yo sabía que en algún momento me iba a enfrentar al Quijote, Claro. ¿no? Sin embargo, me mantenía como en vilo. Y también es un libro episódico como el mismo Quijote, ¿no? Algo que me cautiva del libro es que mantengas la narración en presente. Sí. Y eso me parece fenomenal. Y me gustaría que hablaras un poco de esa. Pues te lo agradezco porque es verdad que era una decisión de poética narrativa de cómo organizar una biografía. Y me pareció que una buena manera de mantener la tensión narrativa y hasta la intriga era escribir en presente, lo que le está sucediendo en el momento, sin saber qué sucederá después. Sí. Porque a lo mejor igual un lector común español o vosotros mismos o vosotras mismas podéis imaginar o podéis saber que fue un soldado voluntario que fue a luchar para frenar el ataque del turco, las fuerzas musulmanas, y lo hizo pues en Lepanto. Pero a lo mejor lo que no sabéis es que se le hirieron en tres lugares distintos, uno de ellos la mano que le quedó como averiada, algo así, seguramente debía ser una herida de este tipo, y ir contando en directo. ¿Y cuánto tiempo tardó en curarse? Pues 6 meses. Y lo sabemos porque iba recibiendo la paga de soldado. Tenemos los recibos conservados de que recibía el dinero como soldado que estaba tal, pero no sabemos si se reengancha o no, y decidió seguir siendo soldado, y luego decidió volver, y a la vuelta, ¿qué le pasó? ¿Volvió tranquilamente en barco y llegó a España? Pues no, lo capturaron, se lo llevaron en el Golfo, seguramente en el Golfo de Rosas, que es una zona muy bonita de España, la Costa Brava, que seguramente os sonará, bueno, o no sé, pero la Costa Brava, que es en la frontera casi con Francia, la parte catalana de la costa mediterránea, y ahí hay una inmensa bahía, el Golfo de Rosas, y muy probablemente fue allí donde lo capturaron con su hermano, porque la aventura de Lepanto la hace con su hermano, a quien respetaba enormemente y se querían mucho, tanto como para que cuando llega el rescate, porque claro, los musulmanes, los turcos, que los llamaban ellos, capturaban a los soldados españoles para obtener un rescate, era un negocio. Era un negocio, simplemente cobrar dinero a cambio de devolver a la persona. Y la familia de Cervantes no tenía demasiado dinero y consiguió dinero para uno de los dos hermanos. Y fue Cervantes quien decidió que se fuese su hermano pequeño y él se quedó 2 años y medio más en Argel, organizando 4 fugas, 4, que tenemos documentadas y que podemos saber. O sea, que me parecía que valía más la pena contarlo en directo sin saber qué va a pasar después. Claro que sí. Sí, y se siente en la lectura del libro, ¿no? Que obviamente recomiendo. Ojalá que tuviéramos más ejemplares de este libro acá. Porque digo, sí, es un libro de aventuras.
y cómo se prolonga esa angustia de Argel, en realidad. Sí, ¿no? sí. Los intentos de fuga, por ejemplo, el rescate que nunca llega, ¿no? Y la familia angustiada, Efectivamente. ¿no? Sí. Oficiando, tratando de encontrar la manera, ¿no?, de tener suficiente para el rescate. Mintiendo, engañando del todo, mintiendo del todo. Claro, tenían, es decir, había varias fuentes para obtener dinero del rescate. Uno de ellos eran las órdenes religiosas. Y cuanta más piedad inspirases, pues mejor. Y entonces, ¿qué se inventa la madre? Que es viuda. Y no, que soy viuda y desamparada. No, no era viuda. El padre de Cervantes existía. Pero hace como que bien. Bueno, Cervantes también, cuando volvió de Argel, pegó unas trolas fenomenales. Cuando él pedía, cuando volvió, pidió, como tanta gente hacía, un empleo en América Latina. Es decir, tratar de tener algún empleo, un cargo, tal. Y entonces, para aumentar sus méritos, pues mezcló su biografía con la de su hermano y dijo que había sido soldado mucho más tiempo del que había sido de verdad. Pero bueno, ya tampoco pasaba nada. No se lo dieron. No sirvió para nada. Claro. Por eso decía Cabrera Infante que si Cervantes se hubiera ido para América tendríamos un Sancho Pampa, ¿no? Vete un Sancho. Sí. Hablando del premio Cervantes, ya que menciono a Cabrera Infante que lo recibió, en el 2009 lo recibió José Emilio Pacheco, y en su discurso él dijo algo que es increíblemente conmovedor. Él decía, ojalá que el premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. Por esta razón, ¿cómo hubiera aliviado sus últimos años al recibirlo? Se sabe el inmenso éxito de su libro, pero en poco nada remedió su penuria, esa miseria constante, ¿no? Esas penurias de la familia, y sobre todo la escena con la que abre ese libro. Un desahucio. Un desahucio. Un desahucio. Que es extraordinariamente conmovedora. Les llevan todo, absolutamente todo. El padre en la cárcel, la madre embarazada de una de las hermanas de Cervantes, y Cervantes con 5 años. Y les vacían la casa en la que viven y ya no sabemos nada más. Solo sabemos que la casa está vacía, que les roban, los desahucian, les quitan todos los muebles, todo lo que tienen, y a saber. Tenemos la documentación del desahucio, pero no tenemos nada más. Luego no sabemos qué pasa. Claro. Debió reconstituirse la familia como pudo, pero el desahucio. Y es verdad, pero no, yo no tiendo a exagerar la pobreza del Cervantes final. Yo creo que la admiración por Cervantes nos obliga a exagerarlo todo siempre. Y siempre es el más heroico, y siempre es el más pobre, y siempre, yo creo que exageramos. Acabó como la inmensa mayoría de personas acababan, es decir, refugiándose en una orden religiosa que servía para eso, para ayudar a morir, era común. Y por tanto, que Cervantes no hizo dinero con el Quijote, no, pero es que nadie hacía dinero con los libros, solo se hacía dinero con el teatro. Y Lope de Vega sí pudo hacer dinero, claro que sí. Pero lo que hizo Cervantes fue vender los derechos por una determinada cantidad, si no recuerdo mal, 1.700 escudos, y ya está, tú vendes tu libro y listo. Luego salieron ediciones piratas, claro, desde la piratería que ahora nos quejamos y tal, por supuesto había profesionales de la piratería ya entonces, y enseguida salieron ediciones, igual me lo invento porque no lo recuerdo bien, pero en Portugal seguro, diría que en Valencia salió otra edición pirata, de la que Cervantes, claro, no cobró nada, porque para eso eran piratas. Él cobró lo suyo y ya está, pero, digamos, ¿por qué no lo decimos bien? Lo que hizo fue disfrutar totalmente del éxito. Disfrutar del éxito cuando él ya ni siquiera se imaginaba que le iba a poder tocar una etapa final de su vida con éxito. Con éxito quiere decir con reconocimiento en la calle, con reconocimiento de otros autores, con la sensación de haber hecho un libro sensacional. Y vuelvo a la observación que hacía Leonel de José Emilio Pacheco, grandísimo poeta y grandísima persona. Pues no.
En ningún caso le podían dar el premio Cervantes a Cervantes en 1605 ni en 1614. Ni en la primera ni en la segunda parte del Quijote. Era imposible. Era imposible. Porque el libro, ese éxito, fue un éxito popular y fue un éxito humorístico. Sí. Y ya sabemos que las instituciones, los presidentes, los grandes premios nacionales no se dan a cosas de risa. No se dan a cosas de risa, se dan a cosas serias, cosas serias. Y lo de Cervantes no era serio. O sea, en ningún caso le podían haber dado el premio. Claro que sí. Bueno, estamos en el siglo XVI, ¿no? ¿Qué impacto te parece que tuvo en él, en ese siglo, la derrota de la grande y felicísima Armada en 1888? Tremendo. Para Cervantes, tremendo. Todavía en el año 88, es decir, tiene ya 40 años, ya no es un chaval, ya se ha liberado de Argel, ha conseguido volver, ha tenido algún encargo por parte del rey para hacer una embajada en Orán, es decir, ha estrenado teatro. Estamos en los años 80 del siglo XVI, ha tenido una cierta participación pública, ha estado al servicio de un señor noble, joven, más o menos de su edad, Ascanio Colonna, es decir, alguien que ha tenido un cierto papel público, pero a sus 40 años Cervantes todavía está totalmente convencido de la necesidad del exterminio del infiel, sea luterano, como la reina Isabel de Inglaterra, o sea musulmán, como el turco, el infiel turco. Sigue convencido de eso, y tenemos la certidumbre de que todavía está convencido de eso, porque hay dos largas odas a la derrota de la Armada, que los ingleses llamaron Invencible, lógicamente como ironía muy británica, y que nosotros adoptamos, increíblemente, parece mentira, la Armada Invencible, que evidentemente perdió, quedó hundida y en la batalla perdió. Pero Cervantes recibe las noticias en octubre-noviembre de 1588, él está en Sevilla, y dice, oye, ¿cómo que se están hundiendo los barcos? Y creo recordar que en 15 días escribe 2 largas odas de protesta a Dios por haber dejado que queden hundidas las naves que iban a convertir a Inglaterra al catolicismo, para acabar con el protestantismo. Ese disparate. Por tanto, todavía con 40 años, Cervantes sigue totalmente convencido de que Dios está de parte de los católicos y no comprende cómo pueden haber perdido. Y está desesperado, y se nota, no es una broma, se nota. Tenemos el texto de los 2 poemas que son muy largos, e insisto, los poemas básicamente lo que hacen es pedir a Dios que restituya el orden católico. Entre otras cosas porque Cervantes ha estado contribuyendo a nutrir de aceite y harina a las naves para poder alimentar a la tropa. Era su oficio. Se ganaba la vida haciendo eso. Como comisario electo. Como comisario de abastos, que se llamaba. Es decir, de abastecer a las naves para que los soldados, las tropas que van en las naves, pudiesen alimentarse. Así que el compromiso era personal. Él estaba ejerciéndolo. Y por tanto la decepción y la frustración fue grande. Y a lo mejor ahí empieza algo. Claro. Y hablando de ese contexto siempre, a mí me intriga qué influencia pudo tener, no solo en Cervantes, sino en el Renacimiento español, la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Y todo ese conocimiento que se reúne en el siglo XIII en España, cómo se filtra después. Eso por una parte. Y lo otro, en el siglo XV, a mí me cautiva ese género novelesco español que es la novela sentimental, que reaparece en Cervantes
y que reaparece en el bolero latinoamericano, ¿no? Está conectado, Agustín Lara está conectado con la novela sentimental. Entonces, esos dos elementos, la Escuela de Traductores de Toledo y la novela sentimental. A ver, son dos preguntas distintas. Sí. Una de ellas es, durante muchísimos años, durante 300 años, en España cundió la convicción de que Cervantes era, no diré analfabeto, pero prácticamente alguien sin formación de ningún tipo. Hasta que un gran historiador, Américo Castro, en 1925, hace ahora unos 100 años, escribió por fin un libro titulado El pensamiento de Cervantes, para demostrar a través de su obra que claro que era un hombre con formación, no formación universitaria, no formación académica, pero sí un autodidacta, alguien que leía, que podía leer latín seguro que no, pero sí podía leer italiano, hay rastros evidentísimos de lecturas italianas y que por lo tanto era alguien conectado con la cultura literaria de su tiempo, conectado al día. Más aún, la primera novela que publica Cervantes, él tiene apenas 35 años, se titula La Galatea. Y la Galatea es algo que ahora nosotros no podríamos leer, se nos caería de las manos, es un texto que dices, ya, esto es muy raro, porque es una novela que está a la vanguardia literaria de su tiempo, de 1580. La vanguardia literaria era que las novelas podían ser protagonizadas por pastores que mientras apacientan a sus ovejas y van por el campo, peroran, dialogan sobre el amor, reflexionan sobre los celos, pastores rarísimos, hipercultos, que citan a San Nazaro y citan a Petrarca, y la gracia está en que los lectores de esos libros sabían que eran novelas en clave, es decir, quiénes eran los personajes reales, y se contaban historias reales de personajes conocidos, de señores de un cierto nivel, de la, ¿cómo se llama? La chafardería, el cotilleo de la corte, los cotilleos de que este se ha liado con esta tiene amores con aquel, y esto se contaba en esas novelas. Y eso era una forma de la vanguardia literaria en ese momento, ese artificio que ahora a nosotros nos cuesta mucho de leer, de pastores hablando como exquisitos escritores. De pastores tienen muy poco, ¿por qué? Pues porque camuflan personajes reales, cultos de la corte de su tiempo o de la alta sociedad de su tiempo. Y ahí y Cervantes quiso apostar por un género que era moderno en ese momento. Claro que sí. Ahora háblanos de la novela sentimental. En esta novela ya hay novela sentimental. Y novela sentimental quiere decir, en el caso de Cervantes, a ver, lo voy a decir de otra manera. Cervantes a lo largo de su vida ensaya cualquiera de los géneros posibles de su tiempo. No deja ninguno sin tocar. Es muy interesante como escritor, es decir, es alguien que quiere experimentar si es capaz de resolver bien cada uno de los géneros que en su tiempo son populares, existen, entre ellos la novela sentimental, la novela de aventuras amorosa, la novela de episodios rocambolescos que suceden por todo el mundo, como la historia última que él escribirá, Persiles y Segismunda, que es la novela prestigiosa de su tiempo, la novela de aventuras mágicas en las que todo termina bien, aunque en apariencia todo va a ser una catástrofe, pero todo acaba bien, hollywoodiense, una novela hollywoodiense, en la que hay una profunda fe católica, porque los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿dónde acaban? Acaban en Roma, después de la peripecia de los personajes por múltiples lugares, llegan hasta Noruega y luego atraviesan Europa, llegan hasta Lisboa y luego se van a Roma,
los personajes, una pareja que se supone que está estableciendo relaciones, pero que no acaban de hacerlo, hasta que llegan a Roma, el viaje hacia Roma. Por tanto, ese es un ejemplo. Y ahí también hay novela sentimental, allí dentro. Lo que quería decir es que es un rasgo muy singular de Cervantes, también en su época, que quisiera tocar todo lo que funcionaba en su tiempo literario. Sería como si ahora un escritor hiciese novela policíaca, true crime, novela sentimental, novela erótica, cómic, novela en cómic, no sé, novela de ciencia ficción, novela realista, novela de denuncia política, novela costumbrista. Sería eso. Cervantes hacía eso. Y eso es del Quijote definitivamente, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Sí. El Quijote tiene muchas de esas historias, claro. Por supuesto. Y quien lo ha hecho, por ejemplo, en Latinoamérica, sería, volvemos a Cabrera Infante. Tres tristes tigres es eso. Es una novela, son varias novelas en una novela. El episodio de la muerte de Trotsky, según varios escritores cubanos, por ejemplo, te lo cuenta según el estilo de ese escritor. Pero hay algo que dices además en el libro sobre la biblioteca de don Alonso Quijano, que nadie tenía una biblioteca, así que era imposible tener una biblioteca Claro, así. Claro. Eso me parece una revelación. Es que, ¿os acordáis del episodio este del escrutinio? ¿Qué está haciendo Cervantes? Está haciendo otra de esas cosas mágicas. Está inventando un modo de crítica literaria. ¿Y cómo lo hace? A partir de que el personaje, Don Quijote, Alonso Quijano, se le criba la biblioteca y entonces se va juzgando si este libro es bueno, si este no, y Cervantes está aprovechando para hablar de los libros. Y como siempre se mete a sí mismo. Uno de los libros que tiene es la Galatea. Claro. Y entonces dice la famosa frase aquella, que es muy tardía en su vida, de que algunos esperan la segunda parte, cuando yo estoy totalmente seguro de que Cervantes pasó totalmente de escribir la segunda parte de la Galatea, porque la Galatea se publica como primera parte de la Galatea. No sabemos qué pasa con ella. Sí sabemos que en la Galatea ella es una chica muy independiente, muy autónoma, muy libre de tomar sus decisiones, que es otro rasgo absolutamente singular de Cervantes. La potencia de sus mujeres, la autonomía de sus mujeres. Es trampa hablar así, pero es un feminista avant la lettre. Es decir, es alguien que tiene la conciencia de que la mujer ha de ser alguien independiente, alguien que no dependa ni del padre ni del marido, alguien que puede tomar sus decisiones por su cuenta. Y hay algunos de los personajes femeninos de la literatura de Cervantes en múltiples libros que son profundamente modernos, profundamente modernos. Te me adelantaste porque era una de las preguntas precisamente, ¿no? Te iba a preguntar sobre las mujeres en Cervantes, ¿no? Es extraordinario. Es muy singular, porque son personajes creíbles. Es decir, no, en la literatura del siglo de oro, y en Shakespeare se puede ver en Lope de Vega y en muchos otros autores, digamos que la defensa de la mujer existe, eso está. Lo que no está tanto es un personaje consistente, un personaje elaborado, no alguien que sea simplemente un personaje que acaba bien, por decirlo así, o que no está sometido a la autoridad del padre o del marido, sino que en el caso de Cervantes tienen personalidad propia, son personajes de verdad, que los cuida, que los mima, que los elabora, que les hace hacer hablar, que les hace hacer pensar, que actúan de forma responsable, adulta, consecuente. Eso no era nada frecuente, y mucho menos en la cantidad de personajes que Cervantes utiliza, no únicamente en el Quijote, también en la Galatea, también en los trabajos de Persíles y Segismunda, y en muchas de las novelas ejemplares, que son 12 o 13, o sea, son muchos personajes femeninos que tienen entidad de personaje como tal. Claro que sí. Algo además que es de mucho interés, ¿no? En la época del siglo XV, XVI, y de esto hablas en tu libro, el prestigio del español. Cómo él quiere defender esa lengua, porque, bueno, se leía en latín, ¿no? Es la lengua que dominaba en la época, ¿no? Cómo estos escritores de la época están empeñados, incluso empecinados. Es otra forma de modernidad. Es otro rasgo más
del vanguardismo de Cervantes en su tiempo. Es decir, claro que sí que el latín es la lengua del conocimiento, claro que sí que es la lengua de la Iglesia, claro que sí que es la lengua de la universidad, y que por tanto el saber culto es en latín. De eso no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿solo el latín tiene que ser una lengua suficiente para el entretenimiento culto, para el entretenimiento de personas adultas? ¿Por qué no la lengua vulgar, como el castellano, como el francés, como el toscano, como el catalán? ¿Por qué no van a ser lenguas aptas para construir obras capaces de equipararse al latín? Pero en otro ámbito, en el ámbito de algo que empieza a ser nuevo, literatura de entretenimiento. Nos olvidamos de que en ese momento el entretenimiento está muy mal visto, porque no es un saber serio. ¿Para qué sirve entretenerse? ¿Para ser un buen cristiano? ¿Para ser un buen católico? ¿Para cumplir con los mandamientos? No. El entretenimiento está mal visto por las élites culturales, que evidentemente son eclesiásticas, de ese tiempo. No en España, en toda Europa, ¿eh? No es un rasgo español. Pero lo que hacen unos cuantos escritores es reivindicar el español como forma, o sea, el español, la lengua vulgar, la lengua no culta, como instrumento de alta cultura a través de algo nuevo, que es el entretenimiento digno, el entretenimiento sofisticado, el entretenimiento como una forma de conocimiento. O sea, el Quijote. El Quijote o algunas de las comedias de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, evidentemente, pero que sean ya en la lengua común del lector y que por lo tanto sea perfectamente natural que cuando la gente se reúne en una venta porque no había cine, porque no había Netflix y algo, de algún modo había que pasar el tiempo, en la venta lo que se hacía era leer un pliego, 2 pliegos, no solo del Quijote, sino de El Guzmán de Alfarache, sí, de La Celestina. O sea, obras que se leían en voz alta, porque la gente era analfabeta en su mayor parte. Pero en una situación como la que estamos aquí, alguien sabía leer y los demás escuchaban. En el Quijote se cuenta, en el Quijote mismo se cuenta que alguien lee una novela que naturalmente es de Cervantes, El Curioso Impertinente. Es una novela ejemplar que él decide colocar allí y dice, ah, mira, aquí ha aparecido una novela, y se pone a leerla. O sea, es muy curioso eso también. Cervantes se saca muchísimas veces en sus libros. Se saca él a sí mismo, como personaje. Un tal Saavedra, que es Cervantes, la historia del capitán cautivo que está dentro del Quijote, es una recreación de su propia experiencia como cautivo en Argel. O lo del Curioso Impertinente, o varios momentos de su obra, aparte de los prólogos, donde se muestra él siempre con este tono irónico y casi autoparódico que tanto le gustaba y que también le salía, claro. Claro, lección que aprendió muy bien Borges, ¿no? De eso sabe quién escribe esta página, el mismo Borges metiéndose siempre en sus historias, ¿no? Pero ya que decía lo de la lengua, y acá cito, Cervantes sigue cada día más atrapado por la riqueza imprevista de una lengua en marcha y cambiante, deshacida de rigores formalistas, despojada del menor decoro porque va por su cuenta la lengua de la calle, como los tugurios donde se juega en Sevilla. Es exactamente eso. Pero tiene que ver además con la vida que llevó, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la madurez de Cervantes, la que lleva a hacer el Quijote y la que lleva a hacer las mejores novelas ejemplares, tiene que ver con un prodigioso oído para la lengua de la calle, un prodigioso oído para retener el lenguaje de la calle. Y por tanto, en el Quijote y en las novelas ejemplares, o en los entremeses, que son obritas de teatro muy cortas, en las que el lenguaje es protagonista total, muy rápido, es alucinante la riqueza de ese lenguaje que capta de la calle, es capaz de poner en una escena, o en un libro, o en una novela.
debía tener una grandísima memoria Cervantes como persona, pero además una grandísima intuición lingüística para ser capaz de usar por escrito lo que es fundamentalmente material de radio o de cine. Pues no, ser capaz de colocar la lengua oral, no la lengua oral que empleamos nosotros, todos cultos y finos y refinados, no, la lengua de la calle, la lengua de la prostitución, la lengua de los ladrones, la lengua de los chorizos, la lengua de los jugadores de cartas. Él jugaba a cartas, jugaba y mucho a cartas, y debió perder dinero así a espuertas, seguro, seguro. O sea, esa lengua está en sus libros. Claro, eso no era una lengua que se aprendía en libros, se aprendía en la calle. Y por tanto, esa experiencia de Cervantes de unos 15 años haciendo de comisario de abastos, de ir buscando los alimentos para la Armada, y esa otra parte, que fueron muchos años también, dedicado a cobrar las deudas a la Hacienda Real. O sea, el oficio que tuvo Cervantes fue este, que para él no era innoble, era un oficio real, era un encargo real. Él tenía una carta firmada por el rey que le encargaba ir a buscar a quienes no habían pagado los tributos que debían a la Hacienda Real. Pero claro, era el que tenía que ir a llamar a la puerta, oye, que tú debes tanto y paga, oye, que tú debes tanto, paga. Claro, no es un oficio muy digno, pero a él le funcionó. Y yo no creo que él lo viese como un desdoro o como algo impropio, en absoluto. Era un servicio a la corona. Él sabía que era un hombre con una mano estropeada y por tanto ya no podía continuar una carrera militar. Pidió ser capitán de barco incluso, pidió que le diesen el mando de una galera. Pero claro, hombre, pues igual con la mano así no era muy... no se lo dieron tampoco, o sea que tampoco pasa nada. Pero esta es la experiencia a la que alude Lionel, es decir, lo digo con una palabra de Unamuno, empapuzamiento, esa especie de inmersión profunda en la vida cotidiana de la calle, de la gente real, de la vida real, de las preocupaciones de todo el mundo, ya fuera de la corte, ya fuera de los intentos de encontrar un sitio como secretario de un gran señor, encontrar un oficio como escribiente, todo eso se ha acabado ya. Y, por tanto, esa experiencia de 10, 15 años de recorrer a caballo y a pie Andalucía, que es donde estuvo trabajando básicamente ahí, yo creo que es el laboratorio moral y lingüístico del que salen las condiciones para poder escribir El Quijote y buena parte de las mejores novelas ejemplares. Claro, y no solo tener buen oído, sino una gran capacidad para contar, como dice, ¿no? Contar esas cuentas, ¿no? Sino además narrar, ¿no? Eso es un don que tiene desde el principio. En la Galatea ya está, y la Galatea es pues recién vuelto de Argel. Yo creo que ahí no podemos... Es difícil tratar de explicarse con grandes especulaciones abstractas lo que es un don que hoy reconocemos a gente, novelistas, con el don narrativo, y lo tienen. En el caso de Cervantes es inequívoco. Quizá la mejor demostración es el propio Quijote, es decir, una historia de historias, en las que sales de una, entras en otra, mientras sigues la misma peripecia ¿de qué? ¿De qué? De dos personajes que van charlando, ya está, nada más. Dos personajes que van charlando y que se encuentran en situaciones, se acaba el episodio y siguen charlando. Vale la pena recordar que Don Quijote es la historia de una amistad. Es la historia de una amistad. Cómo se va fraguando una amistad, cómo se va elaborando, cómo va cambiando la amistad en la segunda parte de la novela, cómo van entrando en una relación particular dos personajes que se conocen, pero que al principio tienen una relación más bien distante, pero luego ya no. Y supongo que a vosotras os pasa como me pasa a mí, que cuando vuelves a leer el momento en el que se muere Don Quijote, inevitablemente se te saltan las lágrimas, como le pasa al pobre Sancho Panza. No se muera vuestra merced, no se muera vuestra merced.
Y la conquista de la ironía consiste en que es este loco de remate que tiene un compás moral, ¿no? Como bien lo dices acá, que está luchando por una causa justa. Esa es una ironía, pero ¿no? extraordinaria, ¿no? Impactante, ¿no? Sí, quise intentar que el eje de la biografía fuese de qué manera la biografía, la vida real, la existencia de Cervantes, le aparta de las convicciones radicales, sectarias, dogmáticas, totalitarias en las que se ha formado, para ir creando algo parecido a una especie de preilustración a través de la novela. Es decir, a través de un personaje del que no tenemos ninguna duda que está como una cabra, es evidente. Quizá una manera muy evidente que ahora se nos escapa es cómo va vestido. Es como si aquí estuviese sentado alguien que lleva ropas de hace 100 años. Claro, todos miraríamos así un poco, hostia, este está mal de la cabeza. Esto es lo que es como va vestido Don Quijote, como un caballero de hace 100 años. O sea, es ridículo, completamente ridículo. Pero eso se nos olvida a nosotros, porque claro, para un lector de su época, eso lo ve enseguida. Pero ¿cómo va este tío? Va como hace 100 años. ¿Ah? Es como si fuésemos con Chistera y con... como hace 100 años. Y está como una cabra, eso es evidente. Pero además, cuando habla, cuando piensa, cuando reflexiona, cuando trata de explicarse lo que le pasa a él y lo que cree que debería pasar en el mundo, allí se nos olvida que va vestido como alguien de 100 años atrás. Se nos olvida del todo. Es decir, y tenemos que decir de golpe, pero bueno, estoy conmoviéndome con alguien que es un puro payaso. No, es payaso seguro, porque ese señor se le ha ido la olla. Pero no puedo dejar de escucharlo como persona adulta, como persona cabal, como persona honrada, como persona llena de buenos deseos y de impotencia material. Pues bien, este organismo que no hay manera de separar, el loco del cuerdo, es la estructura central para mí del Quijote. Es decir, la ironía como mecanismo permanente de funcionamiento. No solo la ironía de estilo, no hacer una frase irónica, sino la ironía como estructura de pensamiento en el que la ambigüedad la resuelve el propio lector, sí puede, pero no va a ser el autor. Un rasgo para mí muy potente del libro es que nunca Cervantes impone la lección, impone el sermón, impone la norma. Es el lector el que tiene que sacarla a partir de una realidad claramente ambivalente, que es la que propician las situaciones de Don Quijote y Sancho. Claro que sí. Y Don Quijote parece, no sé qué piensas de esto, pero una especie de libro como atrapado en su mitología, ¿no? El hecho de hablar del Quijote, quizás sin que muchos lo hayan leído. Hablar del Quijote, lo que se sabe del Quijote, los molinos de viento, por ejemplo, ¿no? El inicio, ¿no? de La Mancha, por ejemplo, pero sin acercarse al libro. Lo que puede ser irónico porque es un libro para nuestro tiempo también, porque es un libro episódico. Se puede leer 1 o 2 episodios por noche, ¿no? Y así se va avanzando. Entonces sería ese libro ideal para estos tiempos, me parece a mí. Yo creo que lo ha sido en los últimos 400 años, que sí. O sea que sí. Lo ha sido para cualquier lengua, para cualquier lector, de cualquier sitio y de cualquier nivel. Así que seguramente también para ahora, sea episódico o no lo sea. Hay ese punto de encanto. Es curioso, pero es posible que en la cultura española, y no sé si latinoamericana también o no,
la dificultad creciente para entender bien el Quijote ha podido alejar a lectores de español, porque no es transparente, no es inmediata. Por eso recordábamos la edición de Francisco Rico, que va anotando, aquí quiere decir esto, esta palabra significa en realidad esto, esta expresión hay que aclarar que es esto, mientras que los lectores de francés, inglés, alemán, neozelandés, de cualquier sitio, lo leen ya en un lenguaje actualizado, porque la traducción está actualizada. Y alguna vez he tenido la tentación de pensar, es una pura intuición, no es ningún dato, que a lo mejor el Quijote puede estar funcionando en lectores cultos internacionales fluidamente, porque las traducciones están actualizadas al respectivo idioma, pero el lector español no lo hace. El lector español tiene el texto original de hace 400 años y lógicamente se obliga a leer ese texto. Y a lo mejor eso es una barrera. Ahora existe una edición muy digna y muy decente, muy bien hecha, de un escritor español, Andrés Trapiello, que adaptó al lenguaje contemporáneo ese Quijote, y es verdad que ha vendido muchísimos ejemplares, lógicamente. ¿Qué deberíamos hacer? Pues no lo sé, no lo sé. Es decir, el lector que sienta que la edición originaria del Quijote se le escapa porque no funciona, porque tal, pues que lea la versión adaptada. Que lea la versión adaptada. Yo no... Hombre, a un estudiante mío en la carrera no se lo dejaré hacer. Claro, si uno va a hacer la carrera de filología, pues no, evidentemente va a tener que leerse el Quijote de verdad. Pero un lector que sea médico, juez, conductor de autobús, cirujano, enfermero, enfermera, portero, ¿para qué? ¿Por qué tiene que leer un texto que le va a resultar muy difícil? Pues que lea una buena adaptación, como es esta que mencionaba hace un momento. O que se acerque a Cervantes a través del rap, como se hizo en el Festival Cervantino en México, Claro. el Cervantino, concurso de rap, lo que es una forma de acercarse también al Cervantes. Se puede, ¿no? claro que se puede. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, pero nos gustaría, tenemos tiempo para preguntas, me parece. Y por favor, las preguntas tienen que ser en español del siglo XVI. Si no, no se aceptan. Por favor, preguntas o comentarios. El Quijote fue traducido al inglés casi inmediatamente, ¿verdad? No, se tardó, la traducción es 1750 y algo así. Al francés sí que se tradujo enseguida. Ok. Y mi siguiente pregunta es, ¿Shakespeare leyó en algún momento a Cervantes y viceversa? ¿Cervantes se enteró de que hubo un Shakespeare? No podemos probar en ningún caso que se hubiesen leído uno y otro. Mi respuesta real es que no. Pero, cuando se publica el Quijote en diciembre, la primera parte, en diciembre de 1604, Cervantes lo hace en Valladolid porque ahí está la corte. Y en ese momento hay una enorme embajada inglesa que está allí, de unas 200 personas, que no tenemos todos los nombres, y algunos han querido conjeturar que en esa embajada estaba Shakespeare. Y que, por tanto, podían haberse encontrado en Valladolid en diciembre de 1604. A mí me parece que son ganas de fabular y ya está. Hay una obra de Shakespeare perdida, que lleva el título de un personaje que ahora se me ha ido. ¿Cornelio? No. ¿Cómo? Cardenio. Pero no tenemos el texto de esa obra, solo tenemos el título. Sabemos que esa obra existió, pero no hay texto de esa obra. Pero eso no es una pista suficiente para saber que lo hubiese leído. ¿Por qué salieron dos hombres tan extraordinariamente talentosos en este mismo periodo? ¿Por qué?
No tengo ni idea. No, no, cualquier tipo de conjetura me parece muy atrevido, pues las cosas salen así. Las cosas salen así. Y no eran los únicos. Y no eran los únicos, exactamente. Es decir, no, a mí me parece que eso forma parte del azar. Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué en 15 años del siglo XX se publican obras maestras absolutas de Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, por ejemplo? ¿Por qué? Pues ni idea. Pero, y son 3 tops totales. Pues eso sucede y más Eliot, más T.S. Eliot. Ostras, pues, ¿por qué? Pues yo qué sé. Solo con el año 22, por ejemplo, claro. que aparece en Trilce, aparece La Tierra Baldía, aparece Eliot, Ulises. efectivamente. ¿No? En un mismo año. ¿No? Eso es inexplicable. Y no tuvimos oportunidad, lamentablemente, tienes que quedarte, Jordi, porque no hablamos de tu libro extraordinario sobre Herralde. Casi me atrevo a decir que los presto estos libros, si a alguien le interesa leerlos, porque sobre el gran editor español, Herralde. Y a propósito de Herralde, para darle la bienvenida, no solamente tenemos vino y comida, sino también libros. Si a alguien le interesa llevarse algún libro editado por Anagrama, Herralde, puede hacerlo. Esto era sorpresa, no estaba preparado. No estaba preparado, ¿no? Así que con muchísimo gusto puedo compartir esos libros si alguien quiere llevárselos y tiene ganas de leerlos. Bienvenidos a llevarse los libros. Sí, no hablamos de este libro por cuestión de tiempo, pero cosas de la vida. Nada. Otra será, ¿no? Un personaje cautivante también que podría ser un personaje de Cervantes. También. Este Herralde. Estaré, ¿no? se lo diré. Sí. Le diré que lo has dicho. Sí, me cautiva muchísimo en este libro y en Herralde, además, ese afecto que en una carta tan breve a Bolaño, por ejemplo, manifiesta tanto afecto y tanta severidad crítica. Sí. Se me ha encantado tu libro, excepto tal cuento, Sí. por ejemplo. Sí. ¿No? Y eso lo caracteriza, ¿no? Y eso es una de las razones que lo hace un gran editor. Un editor es el que dice no. Siempre pensamos que un editor es el que dice sí porque publica. No. Un editor es el que se pasa el 95% de su tiempo de lectura de manuscritos diciendo no, sí, no, sí. Y eso es un editor. Y Herralde, es decir, esto es un libro hecho sobre la base del archivo de cartas de la editorial. En la editorial, más de 40 años de cartas. O sea, era 1 metro cúbico de cartas yo tenía en casa. 1 metro cúbico, o sea, una cantidad de cartas inmensa. Y muchas de las cartas son efectivamente de rechazo, de este manuscrito está bien, pero no me gusta, no lo voy a publicar, o de autores que ya son suyos. Este no funciona. Eso es un editor. Y acertar en los síes, claro. Claro, y a estos les dijo que sí, a estos libros, así que los compartimos con ustedes. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quería agradecer una vez más a Leonel, por supuesto a Jordi por haber hecho este largo trayecto para estar aquí con nosotros. Encantadísimo. Y contarnos esta apasionante historia, que es parte de la historia de España, la historia de casi todos los que estamos aquí. Y aparte de los libros que nos ofrece amablemente Leonel de su biblioteca, que está, digamos, reduciendo no, que tiene que soltar algo para meter algo que está ahí esperando. Por ejemplo, estos. Aparte de este regalo, como obsequio de la Embajada de España, les queremos invitar a un vino y un poco de queso, un pequeño catering. Y muchísimas gracias por haber venido. Y gracias a vosotros dos también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.